Este es otro segmento de la clase de Teología Sistemática 1. En el segmento anterior les hablé sobre el teólogo norteamericano Richard Niebuhr y cómo él combina el concepto de Cristo y la cultura. Una de las cosas que su libro, se escribió hace mucho tiempo, 1949 por allá, pero sigue siendo un clásico sus planteamientos. Él arranca en su libro a discutir, y es importante leerlo, si usted puede leerlo, Cristo y la cultura. Está en español, así que es un libro que vale la pena leerlo. El problema eterno. ¿Cuál es el problema eterno según Richard Niebuhr? Es esa relación que siempre hay que establecer entre el cristianismo y la civilización. O sea, entre el cristianismo y la cultura. El evangelio se da en tiempo y espacio. No hay manera de nosotros sacar el evangelio del tiempo y el espacio donde nosotros vivimos. Se da en tiempo y espacio. Está siempre relacionado a la vida del ser humano. Siempre. El evangelio está siempre relacionado a la vida del ser humano. En otras palabras, es siempre social. Porque nosotros somos seres sociales. Vivimos en sociedad. Y por tanto tenemos que aprender a vivir en sociedad. Y esa sociedad es producto de los logros humanos. Y es dentro de esos logros o esos fracasos humanos que llega el mensaje del evangelio. El mundo de la cultura es un mundo de valores. La sociedad se tiene que organizar de manera tal que podamos vivir, de que podamos compartir un espacio de manera significativa, porque compartimos el mismo espacio geográfico, cultural, histórico, físico en un momento dado, y tienen que haber normas, valores para que nos ayuden a vivir en comunidad. La cultura se ocupa siempre de los valores temporales, de los valores materiales, de esos valores que realmente de día a día manejan nuestra relación con otros seres humanos. La actividad cultural se ocupa, por tanto, de la conservación de sus valores y cómo estos se van realizando en la vida social y temporal del ser humano. Y ciertamente en la cultura, la mayoría de las veces no es una cultura monolítica. Hay muchas cosmovisiones, hay muchas maneras de ver e interpretar la cultura. Hubo un momento cuando estaban los hebreos solos, donde era su única manera de mirar la vida. Pero hoy nosotros vivimos una sociedad polifónica, que tiene muchos sonidos, muchas maneras de verse, muchas maneras de mirar, muchas canciones. No tiene una sola canción, no tiene solo mi canción, no tiene solo mi voz, tiene muchas voces. Y en ese sentido hay que aprender a vivir en esas formas de vida y desde dentro de ese contexto, lo que Richard Niebuhr llamó el problema eterno, o sea, el relacionar la fe cristiana con la civilización, que se da, por lo menos para él, cinco maneras de cómo la fe cristiana se relaciona con el entorno social. La primera de ellas la llama Cristo en oposición o en contra de la cultura. Cristo considerado como opuesto a todas las conquistas humanas. O tú optas por seguir los valores del evangelio, o tú optas por seguir los valores de la cultura donde vives. Esa primera manera, Richard Niebuhr descubre que hay un grupo de personas que viven considerando que viven en oposición, en contra de la cultura, en una total negación de los valores de la cultura,
y sencillamente miran la vida desde otra dimensión. Otra manera, una segunda manera de mirar este proyecto es, dice Niebuhr, Cristo de acuerdo con la cultura. En esa visión, Jesús es visto como el gran héroe de la historia cultural humana. Y todas las cosas buenas, todas las cosas que apoyan los principios de la fe cristiana que ocurren en la sociedad donde vivimos, nosotros las vemos también como logros de esas enseñanzas. Su vida, sus enseñanzas son consideradas como mayor logro humano. Desde esa perspectiva, el Cristo, de acuerdo con la cultura, es el Cristo que identifica lo bueno que ocurre en una cultura, que pueden ocurrir muchísimas cosas buenas, es decir, todo esto bueno es parte de lo que la fe cristiana, el Evangelio nos plantea y nos presenta a nosotros. En tercer lugar, otra manera de mirarlo es Cristo por encima de la cultura. Cristo está en discontinuidad, no tiene continuidad con las cosas que ocurren en el aspecto social y social. Cristo está sobre la cultura. Es como si fueran dos ciudades, la ciudad de arriba y la ciudad de abajo. No hay continuidad entre lo que pasa acá abajo y lo que pasa ahí arriba. Es totalmente diferente. La verdadera cultura no es posible a menos que por encima de todas las conquistas Cristo esté en la vida desde arriba con dones que la aspiración humana no vislumbra. Con dones que no vislumbra. En otras palabras, si no lo dice el Cristo de la gloria, si no está presente, no hay nada acá abajo que desde la aspiración humana pueda vislumbrarse como un logro espiritual. La cuarta manera de mirarlo es Cristo en polaridad, en tensión con la cultura. La vida debe vivirse precaria y pecaminosamente en esperanza de una justificación. O sea, los logros no vienen de este lugar presente, sino que se vive en una esperanza de una justificación que hunde raíces más allá de la historia. Estamos más allá de la historia. Más allá de lo que hay alrededor nuestro es donde se ocupa la esperanza de plantearnos. Cristo en tensión con la cultura. La última manera en que Richard Niebuhr describe la relación entre Cristo y la cultura es Cristo el transformador de la cultura. Solución que implica conversión. Aquellos que juzgan esta posición afirman que ciertamente la naturaleza humana está caída, pervertida, y que esta perversión se traduce también a la cultura, y por consiguiente de la cultura no podemos esperar nada de un valor eterno que tenga posibilidad de transformarnos. No se separa del mundo la gente, como el primer grupo, ni espera una salvación suprahistórica o transhistórica, pero por otro lado afirma que el Señor tiene que transformar las cosas, los valores que hay en este lugar. En otras palabras, en esta manera de mirar el mundo, Cristo transformador de la cultura, sencillamente estamos diciendo que esto pervertido y esto que no tiene salvación por sí mismo y esto que se transmite de cultura en cultura es renovado por medio de la intervención sobrenatural del Cristo que se encarna en la cultura para transformar la cultura. Desde esa perspectiva, tenemos 5 maneras de relacionarnos según Niebuhr. Cristo, el Cristo en oposición a la cultura, el Cristo de acuerdo a la cultura, el Cristo por encima de la cultura y el Cristo transformador de la cultura. 5 maneras, 5 formas de mirar la fe cristiana en su relación con la cultura en la que vivimos. En el próximo segmento
vamos a estar hablando sobre esta fe que amamos, que se encuentra en la cultura para mirar las cosas que hay de valor en ella. Regresamos en nuestro próximo segmento.